Perfecto, ella va a necesitar esto. Las palabras salieron de la boca de mi yerno, mientras sostenía un uniforme de sirvienta azul marino con delantal blanco, que su madre acababa de entregar como regalo de bodas para mi hija Xochitl. Vi las lágrimas llenar los ojos de mi niña. Vi sus manos temblar al tomar aquel uniforme. Y algo dentro de mí, algo que estuvo dormido durante décadas, despertó en ese instante. Mi nombre es Raquel Morales. Tengo 60 años, y lo que sucedió aquella noche lo cambió todo para siempre. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Para entender lo que hice aquella noche, necesito volver al comienzo. Necesito contar cómo mi hija conoció a aquel hombre y cómo yo me di cuenta demasiado tarde qué tipo de familia estaba a punto de integrar. Xochitl conoció a Santiago hace 2 años y medio. Era marzo, un sábado por la mañana. Yo estaba regando las plantas del balcón cuando ella llegó con ese brillo en los ojos que no veía desde la adolescencia. Mamá, conocí a alguien especial. Aquella frase simple cambiaría nuestras vidas para siempre. Santiago provenía de una familia tradicional de la colonia Polanco. Su madre, doña Cristina Rulfo, era conocida por su aire altivo y sus opiniones ácidas sobre cualquiera que no perteneciera a su círculo social. Debía haber prestado más atención a las señales desde el primer encuentro. Fue en un restaurante caro en el centro histórico. Doña Cristina llegó 40 minutos tarde, sin siquiera una disculpa sincera. Me miró de arriba a abajo, evaluando mi ropa, mi cabello, hasta el bolso que llevaba. Ese día lo dejé pasar. Pensé que tal vez solo era nerviosismo de un primer encuentro entre suegra y suegra. Pero nunca más me llamó por mi nombre. Desde aquel día en adelante, yo era simplemente la mamá de Xochitl, como si no tuviera identidad propia, como si mis 60 años de vida no significaran nada más que haber engendrado a esa muchacha que su hijo había elegido. Era como si mi existencia solo tuviera valor en relación con mi hija, no por quien yo era. Xochitl estaba tan enamorada que no veía nada más allá de los ojos de Santiago. Yo intentaba alertarla, con sutileza, sin querer ser la mamá latosa que nadie quiere escuchar. Hija, ¿notaste cómo la doña Cristina habló de esa manera sobre tu trabajo? Xochitl solo sonreía y decía que era su forma de ser, que en el fondo era una buena persona, que yo necesitaba conocerla mejor. Santiago era educado conmigo, siempre gentil en sus palabras. Pero había algo en la forma en que miraba cuando su madre hacía sus comentarios venenosos, una sonrisa de complicidad que me erizaba la piel. Era como si compartieran una broma privada a costa de quienes estaban alrededor. Yo conocía esa mirada. Ya la había visto antes, en otros hombres, en aquellos que aprendieron desde pequeños que algunas personas valen más que otras. Los meses fueron pasando y las señales se volvieron más evidentes. Un día, unos 6 meses antes de la boda, Xochitl llegó a casa más callada de lo normal. Se sentó en la cocina, donde siempre resolvíamos los problemas de la vida, y se quedó revolviendo el café sin beberlo. Sus ojos estaban distantes, como si estuviera en otro lugar. Doña Cristina dijo que necesito aprender a cocinar mejor, murmuró sin mirarme. Dijo que su familia tiene un cierto estándar de comidas, que las recetas que aprendí contigo son muy sencillas, muy comunes. Mi sangre se congeló. Sentí como si alguien me hubiera dado una cachetada. Aquellas recetas eran de mi abuela, de mi madre, pasadas por generaciones. Eran hechas con amor y cariño, pero para doña Cristina no eran lo suficientemente buenas. ¿Y Santiago? ¿Qué dijo él sobre eso? Xochitl tardó en responder. Cuando habló, su voz salió casi en un susurro. Él se rió. Dijo que su mamá tenía razón, que yo necesitaba esforzarme más si quería formar parte de la familia de verdad. Dijo que cuando nos casemos vamos a recibir a sus amigos a cenar y que yo necesito estar a la altura. Aquella noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi cuarto,
recordando todas las veces en la vida en que dejé pasar comentarios maliciosos para mantener la paz. Pensé en mi propia madre, que siempre me enseñó a agachar la cabeza y aceptar, a no hacer un pancho, a preservar las apariencias. Y juré allí, mirando la oscuridad, que mi hija no heredaría mi silencio. Pero Xochitl estaba decidida a casarse. Amaba a aquel hombre, o al menos amaba la idea de él. Ella veía en él al príncipe azul, al hombre que la sacaría de nuestra vida sencilla y la llevaría a un mundo mejor. Yo veía a un hombre que estaba siendo moldeado por su madre para ser exactamente como ella quería. Entonces comencé a hacer planes secretos que nadie podría imaginar. Durante meses trabajé doble. Acepté todos los turnos extras que aparecieron en el hospital donde trabajo como enfermera desde hace 30 años. Trabajé días festivos, fines de semana, madrugadas. Mis colegas creían que estaba endeudada. Dejé que lo creyeran. Era mejor que nadie supiera la verdad. Vendí las joyas que mi abuela me dejó, aquellas que guardaba para una emergencia. Un collar de perlas, aretes de oro, un anillo con una pequeña esmeralda. Cada pieza tenía una historia, una memoria. Pero la seguridad de mi hija valía más que cualquier objeto. Vendí también el carro viejo que tanto me costó comprar. Aquel carro representaba años de ahorro, de sacrificio. Pero no dudé. Cada centavo fue guardado con un único propósito. Nadie lo sabía. Ni Xochitl, ni mis amigas, nadie. Yo tenía un plan y necesitaba ejecutarlo en silencio absoluto. Empecé a comer menos, a comprar ropa en tiendas de segunda mano, a recortar todos los gastos superfluos. Xochitl notó que estaba más delgada, más cansada, pero cuando preguntaba yo solo decía que el trabajo estaba pesado. Busqué un abogado discreto, recomendado por una colega de trabajo. Le expliqué lo que quería hacer y él me miró con sorpresa y admiración. Era un señor de unos 50 años, cabello canoso, ojos amables. Escuchó mi historia entera sin interrumpirme. ¿Está segura de esto, señora? Es una decisión importante. Una decisión que puede causar problemas en el matrimonio de su hija. Nunca he estado tan segura de nada en mi vida, respondí. Y si causa problemas, entonces es porque el matrimonio ya tenía problemas desde el inicio. Durante meses ahorré cada centavo. Recorté todos los gastos superfluos. Dejé de ir al salón de belleza, de comprar ropa nueva, de salir a cenar con las amigas. Mi hermana menor, Irene, comentó que estaba diferente. Raquel, ¿estás bien? ¿Estás tan delgada, tan cansada? Estoy muy bien, mentía. Solo un poco ocupada en el trabajo. Irene no insistió. Ella tenía sus propios problemas. Se estaba divorciando después de 15 años de un matrimonio infeliz. El marido se había quedado con todo: la casa, el carro, los ahorros. Todo estaba a nombre de él. Irene no tenía nada. Tuvo que volver a vivir con nuestra madre, que todavía vivía en ese momento, a los 43 años, sin un centavo, sin opciones. Yo visitaba a Irene toda la semana. Veía la humillación en sus ojos. Veía cómo se sentía avergonzada de tener que depender de la madre de nuevo. ¿Sabes cuál es la peor parte?, me dijo una vez. No es que me engañó, no es que me dejó. Es darme cuenta de que pasé 15 años construyendo una vida que nunca fue mía. Todo era de él. Yo era solo una huésped. Aquellas palabras se quedaron conmigo. Retumbaban en mi cabeza todas las noches antes de dormir. Yo no iba a dejar que Xochitl pasara por lo mismo. No iba a dejar que mi hija quedara atrapada, dependiente, sin opciones. Finalmente, 3 meses antes de la boda, conseguí el dinero suficiente. Fui a ver departamentos con un agente de bienes raíces. Quería algo simple, pero digno. Un lugar donde mi hija pudiera sentirse segura, donde ella tuviera algo que fuera solo de ella, algo que nadie pudiera quitarle. Visitamos varios inmuebles. Algunos eran demasiado pequeños, otros en colonias que no me gustaban. Algunos estaban en muy mal estado, necesitando reformas caras.
pero el séptimo departamento era perfecto. Estaba en un edificio antiguo pero bien conservado, en una colonia tranquila y arbolada de Coyoacán. Tenía 2 habitaciones, una sala amplia con balcón, cocina espaciosa y mucha luz natural. Las ventanas daban a un parque con árboles centenarios. Tan pronto como entré, supe que era ese. Sentí una paz, una sensación de que aquel lugar tenía buena energía. «Es este», le dije a la gente. Él se sorprendió. «¿No quiere ver el resto? Todavía tenemos 3 departamentos en la lista». «No es necesario, es este». Firmé todos los papeles esa misma semana. La escritura fue hecha solo a nombre de Xochitl. Ninguna línea incluía a Santiago o cualquier mención a bienes conyugales. El abogado garantizó que todo estaba protegido por una cláusula especial, imposible de ser impugnada incluso después de la boda. Aquel departamento sería de ella y solamente de ella, sucediera lo que sucediera. «Señora Raquel», dijo el abogado cuando finalizamos todo, «lo que usted está haciendo es muy raro, muy sabio. Me gustaría que más madres pensaran así». Guardé los documentos en una caja de terciopelo azul que compré especialmente para la ocasión. Elegí azul porque siempre fue el color favorito de Xochitl desde pequeña. Y esperé. Esperé el día de la boda, el momento justo para revelar mi regalo. Yo sabía que habría consecuencias, sabía que doña Cristina no aceptaría aquello de buena gana. Pero no me importaba. La seguridad de mi hija valía cualquier guerra que tuviera que enfrentar. Los preparativos para la boda fueron una tortura. Doña Cristina asumió el control total de todo. Xochitl apenas tenía voz en las decisiones. La suegra eligió el lugar, las flores, el menú, incluso el vestido de novia, tuvo que pasar por su aprobación. «Ese escote es muy atrevido», decía. «Ese modelo no es adecuado para una novia de familia tradicional». Xochitl venía a casa llorando casi toda la semana. «Mamá, parece que ni siquiera es mi boda. Es la boda que doña Cristina quiere». Yo la consolaba, secaba sus lágrimas, pero en el fondo estaba furiosa. Furiosa con Santiago por no defender a su novia, furiosa con aquella mujer controladora, furiosa conmigo misma por no poder hacer más. Pero yo tenía mi plan, y me aferraba a él como un náufrago se aferra a una tabla en medio del océano. Un mes antes de la boda, doña Cristina organizó una cena en su casa para que las 2 familias se conocieran mejor. La casa era enorme, ostentosa, llena de objetos caros y sin ninguna calidez. Todo era para impresionar, para mostrar estatus. Durante la cena, doña Cristina se encargó de recalcar las diferencias entre nuestras familias. «Nosotros siempre valoramos la educación», decía, aunque Xochitl había terminado la universidad con mejores calificaciones que Santiago. «Nosotros siempre tuvimos cierto nivel de vida», continuaba, mirando alrededor de su propia casa como si fuera un palacio. Mi hermana Irene, que había ido conmigo, apretó mi mano por debajo de la mesa. Ella sabía que yo me estaba conteniendo para no decir nada, pero permanecí callada. Aún no era hora de mostrar mis cartas. Santiago, sentado al lado de Xochitl, estaba de acuerdo con todo lo que su madre decía. Era como ver a un perrito bien entrenado dando la patita. Al final de la cena, cuando estábamos saliendo, el padre de Santiago, don Arturo Rulfo, me tomó aparte. Era un hombre alto, elegante, de pocas sonrisas. «Señora Raquel, disculpe a mi esposa. Ella a veces exagera». Fueron las únicas palabras que dijo, pero había tanto peso en ellas. Había tristeza, arrepentimiento, cansancio. Me di cuenta en ese momento que él también era prisionero de aquella mujer, que él también había agachado la cabeza años atrás y ahora vivía las consecuencias. «Gracias», fue todo lo que logré responder. Él asintió y regresó dentro de la casa como un hombre volviendo a su prisión. El día de la boda llegó como una tormenta anunciada. El salón estaba decorado con flores blancas y doradas, todo pagado por la familia de Santiago, por supuesto. Doña Cristina se encargó de que todos los invitados lo supieran. «No escatimamos gastos para nuestro hijo»,
La escuché decir al menos 5 veces durante la recepción. Como si el amor pudiera medirse en dinero gastado. Xochitl estaba hermosa en el vestido de encaje que yo ayudé a elegir. Era el único detalle de la boda que ella había logrado decidir sola. El vestido era sencillo pero elegante, con mangas de encaje y una cola corta. Ella sonreía, pero yo conocía esa sonrisa. Era la sonrisa de quien está tratando de convencerse a sí misma de que está feliz, de que tomó la decisión correcta. Vi esa misma sonrisa en el rostro de mi hermana Irene años atrás, el día que se casó con un hombre que pasó los 15 años siguientes tratándola como sirvienta. Veía esa sonrisa en el espejo cuando yo era más joven y fingía que todo estaba bien cuando no lo estaba. Es una sonrisa que las mujeres aprendemos a hacer muy pronto. La ceremonia fue bonita. Lloré como toda madre llora al ver a su hija casarse. Pero mis lágrimas cargaban algo más que emoción. Cargaban miedo. Miedo de lo que estaba por venir. Miedo de que mi hija estuviera cometiendo el mayor error de su vida. Miedo de que mi regalo no fuera suficiente para protegerla. Después de la ceremonia, vino la recepción. Los brindis interminables, las sonrisas falsas, las miradas de superioridad de la familia Rulfo y sus amigos adinerados. Escuché comentarios sobre nuestro lado de la familia. Son personas sencillas, decían en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Al menos la muchacha es bonita y educada, como si Xochitl fuera una mercancía siendo evaluada, como si tuviera que agradecer por haber sido elegida por alguien de la familia Rulfo. Mi hermana Irene se sentó a mi lado durante casi toda la fiesta. «Estás muy callada», comentó. «Estás tramando algo». ¿Yo? Fingí inocencia. «Raquel, te conozco desde hace 60 años. Sé cuándo estás planeando algo. ¿Qué vas a hacer?» «Ya verás», respondí simplemente. Entonces llegó la hora de los regalos. Los novios estaban sentados en una mesa decorada, abriendo los sobres y cajas que los invitados traían. Hasta ese momento, todo había sido predecible. Dinero, utensilios de casa, algunos electrodomésticos caros. Santiago abría cada regalo con ese aire de quien merece todo lo que está recibiendo. Xochitl agradecía con educación, pero sin mucho entusiasmo. Pero entonces doña Cristina se levantó. Llevaba una caja envuelta en papel dorado, caminando hacia los novios con esa sonrisa que yo ya había aprendido a temer. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa llena de veneno disfrazado de miel. Sentí mi corazón acelerarse. Algo malo estaba a punto de suceder. «Mi querida Xochitl», dijo en voz alta para que todos pudieran escuchar. «Quiero darte algo muy especial, algo práctico para tu nueva vida». Abrió la caja despacio, dramatizando cada movimiento. Y de dentro sacó un uniforme de sirvienta, azul marino con delantal blanco inmaculado. El nombre de Xochitl estaba bordado en el bolsillo del pecho con letras cuidadas. El silencio que cayó sobre el salón fue ensordecedor. Las personas dejaron de conversar, dejaron de comer, todos mirando aquella escena surreal. «Así siempre estarás presentable cuando estés cuidando de la casa», continuó doña Cristina con una sonrisa venenosa. «Una esposa necesita saber su lugar. Necesita entender que su papel es cuidar del hogar, del marido, de mantener todo en orden, como una buena sirvienta hace». Algunas de sus amigas rieron por lo bajo, escondiendo la boca con servilletas. Otras solo miraban con esa expresión de quien está presenciando un accidente de coche, pero no puede desviar la mirada. Había vergüenza en el aire, pero también había maldad. Había personas allí que estaban disfrutando de aquello, que encontraban divertido ver a alguien siendo humillado públicamente. Xochitl tomó el uniforme con las manos temblando. Intentaba sonreír, intentaba mantener la compostura, no hacer una escena. Vi las lágrimas comenzar a formarse en sus ojos. Veía la humillación apoderarse del rostro de mi hija.
Veía 26 años de vida siendo reducidos a un uniforme de sirvienta. Y entonces Santiago hizo lo impensable. Tomó el uniforme de las manos de Xochitl, lo sostuvo en alto para que todos vieran, miró a su madre con aprobación y luego a mi hija, y dijo: «Perfecto, ella va a necesitar esto mismo. Muchas gracias, mamá». Aquellas palabras resonaron en el salón como un disparo. Vi a mi hija palidecer. Vi su barbilla temblar intentando contener el llanto. Vi toda la esperanza desvanecerse del rostro de aquella muchacha de 26 años que aún creía en cuentos de hadas. Vi el momento exacto en que su corazón se rompió. Y algo dentro de mí explotó. Toda la rabia que había contenido durante meses, toda la humillación que había tragado, toda la injusticia que había presenciado, todo salió a flote de una sola vez. Pero no grité, no hice un escándalo, porque yo tenía algo mucho mejor que gritos. Yo tenía un plan. Me levanté de mi silla despacio. Mis piernas temblaban, pero mi determinación era de hierro. Sentí el peso de la caja de terciopelo azul dentro de mi bolso. Aquella cajita era mi arma secreta. Eran meses de trabajo, de sacrificio, de planeación silenciosa, finalmente saliendo a la luz. Caminé hasta la mesa de los novios mientras todos me observaban. El salón estaba en silencio absoluto. Incluso la música se había detenido. El DJ había pausado la canción a la mitad. Todos los ojos estaban en mí. «¡Qué regalo tan interesante, doña Cristina!», dije con la voz firme y clara. Muy creativa de su parte, realmente muestra cuánto piensa en Xochitl. El sarcasmo era evidente, pero mantuve el tono educado. «Ahora permítame dar mi regalo a mi hija». Saqué de mi bolso la caja de terciopelo azul. Era pequeña, delicada, nada ostentosa, nada como los regalos caros que se habían dado hasta entonces. Algunos invitados se miraron entre sí, probablemente pensando que sería una joya barata o algo así. Pocos sabían ellos. Las manos de Xochitl temblaban cuando tomó la caja. Ella me miró con aquellos ojos llenos de confusión y dolor, sin entender lo que estaba sucediendo, sin entender por qué yo me había levantado de esa forma, por qué toda aquella dramaticidad. «Ábrela, mi amor», susurré, pero lo suficientemente alto para que las personas cercanas escucharan. «Ábrela y lee en voz alta». Ella abrió la caja despacio, como si tuviera miedo de lo que encontraría dentro. Dentro había 2 documentos cuidadosamente doblados y una pequeña llave dorada. Xochitl los tomó con las manos temblorosas y comenzó a leer en silencio. Vi sus ojos recorrer las líneas 1, 2, 3 veces. Vi el momento exacto en que ella entendió lo que estaba viendo. Vi cuando la confusión dio paso a la sorpresa, y la sorpresa dio paso a algo que parecía esperanza. «Mamá», ella susurró, «¿qué es esto? Esto no puede ser real». «Lee en voz alta, hija. Quiero que todos escuchen. Quiero que cada persona en este salón sepa exactamente lo que estás recibiendo». Xochitl tragó saliva. Sus manos aún temblaban, pero había algo nuevo en su rostro. Una chispa que no estaba allí antes. Con voz embargada, pero cada vez más firme, comenzó a leer. «Escritura de propiedad. Departamento ubicado en la calle de las Palmeras, número 243, departamento 302. Propietaria, Xochitl Morales. Solamente Xochitl Morales». El silencio en el salón se profundizó aún más, si es que eso era posible. Era como si alguien hubiera succionado todo el aire de la sala. Doña Cristina había perdido completamente la compostura. Su rostro, siempre tan cuidadosamente maquillado, estaba blanco como el papel. Su boca estaba abierta en shock. Santiago ya no sonreía. Miraba los documentos como si fueran una serpiente venenosa a punto de atacar. «¿Qué significa esto?», preguntó Santiago con la voz alterada, más alta de lo normal. «¿Algún tipo de broma?». «Significa»,
respondí mirando directamente a sus ojos sin pestañear. Que mi hija tiene un techo sobre la cabeza. Un departamento de 2 habitaciones, sala, cocina, baño completo. Un departamento que es de ella y solamente de ella. Nadie más tiene derechos sobre él. Xochitl tomó el segundo documento, aún en estado de shock. ¿Y esto aquí, mamá? ¿Qué es esto? Lee, la animé. Ella desdobló el segundo papel y leyó, esta vez con más firmeza. Cláusula de propiedad exclusiva. Este inmueble pertenece exclusivamente a la titular Xochitl Morales, siendo considerado bien particular no comunicable al régimen de bienes matrimoniales, conforme al artículo 189 del Código Civil Federal. En caso de disolución de sociedad conyugal por cualquier motivo, este bien permanecerá como propiedad exclusiva de la titular, sin derecho a ninguna reclamación por parte del cónyuge. Las palabras eran técnicas, jurídicas, pero el significado era cristalino. Aquel departamento era de ella, solo de ella. Santiago no tenía ni tendría nunca ningún derecho sobre él. Fuera su matrimonio feliz o no, fuera para el resto de la vida o solo algunos meses, aquel lugar sería siempre su refugio. Es tu refugio, mi amor. Dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. Tu seguridad. Tu salida en caso de que lo necesites. Es la garantía de que siempre tendrás un hogar que nadie puede quitarte. Nadie. Miré directamente a Santiago cuando dije la última palabra. Él entendió el mensaje. Doña Cristina fue la primera en recuperar la voz. «Esto es un insulto», gritó ella, sin importarle las apariencias que tanto valoraba. «¿Usted está insinuando que mi hijo no va a cuidar bien de su esposa? ¿Qué tipo de mensaje está transmitiendo?» «No estoy insinuando nada», respondí tranquilamente, manteniendo el tono de voz controlado. No iba a dejar que ella me hiciera perder la compostura. Solo estoy garantizando que mi hija tenga opciones, que ella nunca dependa completamente de nadie para tener dónde vivir. ¿Opciones? Doña Cristina prácticamente escupió la palabra. Se está casando. No necesita opciones. Necesita confiar en su marido. Confiar y tener seguridad no son cosas que se excluyen, le rebatí. Una mujer puede confiar en su marido y aún así tener algo que sea solo de ella. De hecho, creo que eso es saludable. Creo que toda mujer debería tenerlo. Santiago se levantó bruscamente de la silla. Su rostro estaba rojo de rabia, las venas de su cuello abultadas. Esto es ridículo. Xochitl no necesita opciones. Me tiene a mí. Yo voy a cuidar de ella. Ella no necesita un departamento escondido como si fuera una ruta de escape. ¿Y si un día usted no es suficiente?, le pregunté, manteniendo la mirada fija en él. ¿Y si un día ella necesita irse? ¿Y si un día decide que ya no quiere usar ese uniforme que su madre generosamente ofreció? ¿A dónde va? ¿Va a depender de su buena voluntad para tener dónde dormir? La comparación con el uniforme fue intencional. Vi a algunas personas en el salón asentir discretamente con la cabeza. Vi a otras susurrando entre sí. La marea estaba cambiando. Las personas comenzaron a murmurar. Algunos aprobaban discretamente con la cabeza. Otros parecían escandalizados. Pero todos estaban prestando atención. Todos tenían una opinión sobre lo que estaba sucediendo. La tía de Santiago, una señora de cabello blanco que siempre fue amable conmigo en las pocas veces que nos encontramos, se acercó a nuestra mesa. Doña Aurora era hermana del padre de Santiago. «Raquel», dijo ella en voz baja, pero no tan baja que otros no pudieran escuchar. «Usted es una mujer muy sabia, muy valiente. Me gustaría que alguien hubiera hecho esto por mí cuando me casé». Miró a doña Cristina con una expresión que mezclaba pena y reprobación. «Cristina, esta vez te pasaste. Aquel uniforme fue cruel e innecesario. Esta muchacha va a ser tu nuera. Sería bueno que la trataras con un mínimo de respeto». Doña Cristina soltó un grito ahogado. Pero antes de que pudiera responder, su marido, don Arturo, hizo algo sorprendente.
Se levantó de la silla donde estaba sentado, un movimiento lento y pesado, como si cargara el peso de años de silencio. Se acercó a la mesa de los novios con pasos medidos. Todos lo miraban, doña Cristina también. Parecía nerviosa, sin saber lo que su marido iba a decir. Él nunca la contradecía en público, nunca la confrontaba. Era siempre el marido silencioso, ausente, de acuerdo con todo. Pero en aquel momento, algo había cambiado. Él me miró a mí, a Xochitl, a los documentos aún en sus manos temblorosas. Luego miró a su esposa y a su hijo. «Cristina», dijo él pesadamente, con una voz cansada, «creo que exageraste con ese regalo». El salón se quedó aún más silencioso, si es que era posible. Doña Cristina se quedó boquiabierta. «¿Cómo te atreves a contradecirme delante de todos? ¿Delante de tu familia, de nuestros amigos?» «Me atrevo porque ya es hora de que alguien te diga que te pasaste de la raya», respondió él, su voz subiendo un poco de volumen. «Aquel uniforme fue humillante, fue cruel, y tú lo sabes. Sabías exactamente lo que estabas haciendo». Luego se volteó hacia mí. «Señora Raquel, creo que usted hizo muy bien de verdad. Me gustaría haber tenido el valor de hacer algo así por mi hija mayor cuando se casó. Tal vez hoy no estaría viviendo en un matrimonio infeliz». Sus palabras cayeron como bombas en el salón. Acababa de admitir públicamente que su hija estaba infeliz en su matrimonio, que él lo sabía y se arrepentía de no haber hecho nada. La fiesta nunca se recuperó de aquel momento. La música volvió a sonar, pero nadie bailaba ya. Las personas se dividieron en grupos. Algunos venían a felicitarnos, apoyando lo que yo había hecho. Otros se unieron alrededor de doña Cristina, formando un círculo protector, murmurando palabras de consuelo como si ella fuera la víctima de aquella situación. Xochitl me abrazó tan fuerte que pensé que iba a romper mis costillas, sus brazos apretados a mi alrededor, su cuerpo temblando con sollozos. «Gracias, mamá», susurró en mi oído. «Gracias por creer en mí cuando ni yo misma creía. Gracias por darme esto». «Nunca vas a necesitar usar aquel uniforme», susurré de vuelta. «Nunca. Tienes tu propio techo ahora, tu propia vida. Nadie puede quitarte eso». Santiago apenas miraba a Xochitl. Se había ido a un rincón del salón con su madre, los dos conversando en voz baja pero con gestos bruscos. Doña Cristina gesticulaba frenéticamente, su rostro aún rojo. Santiago asentía con la cabeza, de acuerdo con todo lo que ella decía. Era como ver a un ventrílocuo y su muñeco. Mi hermana Irene se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Raquel, eres increíble. Me gustaría tanto que alguien hubiera hecho eso por mí, que nuestra madre hubiera hecho eso por mí». Ella abrazó a Xochitl. «Tu madre te ama mucho, muchísimo. Nunca olvides lo que hizo hoy. Nunca». La fiesta continuó, pero el ambiente estaba pesado, tenso. Algunos invitados comenzaron a irse antes de lo planeado. Otros se quedaron, pero conversaban en grupos separados. La familia de Santiago de un lado, nuestra familia del otro. Como dos ejércitos en campos opuestos. Cuando llegó la hora del pastel, Xochitl y Santiago hicieron el corte juntos, pero apenas se miraban. Sonreían para las fotos, pero eran sonrisas vacías, falsas, que no alcanzaban los ojos. Aquella noche, cuando la fiesta finalmente terminó alrededor de la medianoche, Xochitl y Santiago partieron para su luna de miel. Un resort, todo incluido en la playa. Todo pagado por su familia, claro. Otra forma de mantener control, de mantener a Xochitl en deuda con ellos. Pero antes de entrar en el carro, mi hija me abrazó nuevamente. «Mamá, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que yo necesitaría esto?» Sostuve su rostro entre mis manos, porque conozco hombres como él, y conozco mujeres como ella, y sé cómo esta historia generalmente termina. Le conté sobre mi hermana Irene, con detalles que nunca le había contado antes. Sobre cómo había perdido todo cuando se divorció después de 15 años de matrimonio.
sobre cómo había regresado a casa de nuestros padres a los 43 años, sin un centavo, sin opciones, sin dignidad, sobre cómo todavía estaba intentando reconstruir su vida a los 48. Vi a mi hermana languidecer. Le dije a Xochitl, las lágrimas resbalando por mi rostro. La vi perderse a sí misma porque no tenía nada que fuera solo de ella. La vi tener que tragar humillaciones porque no tenía a dónde ir. No voy a dejar que eso te pase a ti. Nunca. Santiago tocó la bocina con impaciencia. Estaba irritado, ansioso por irse. Xochitl entró en el carro y partieron hacia el aeropuerto. Me quedé allí parada en la puerta del salón hasta que las luces del carro desaparecieron completamente en la noche. El salón estaba casi vacío. Solo algunos empleados recogiendo vasos y platos. Regresé a casa sola aquella noche en taxi. Mi departamento pequeño parecía aún más pequeño, más vacío. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Xochitl. Bebé sonriente en mis brazos. Niña de uniforme escolar en su primer día de clases. Adolescente torpe con frenos en los dientes. Graduación de la universidad con toga y birrete. Y ahora casada, en una foto que yo había tomado antes de la ceremonia. Me senté en el sofá con una taza de té de manzanilla. No podía dormir. Me quedaba pensando en todo lo que había sucedido, en la cara de Santiago al ver los documentos, en las palabras venenosas de doña Cristina, en el abrazo apretado de mi hija, en el apoyo inesperado de don Arturo. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había ayudado o solo había empeorado las cosas? A las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Xochitl. Mi corazón se disparó. Mi amor, ¿llegaron al hotel? Silencio del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración, irregular, entrecortada. «¿Xochitl? ¿Está todo bien?» Santiago no me está hablando desde que salimos del salón. Su voz salió en un susurro cargado de dolor. En el carro hasta el aeropuerto, silencio total. En el avión, se puso audífonos y fingió que yo no existía. Ahora estamos en el cuarto del hotel y él está en el baño. No me ha dicho ni una palabra. Sentí mi corazón apretarse. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Confundida. Debería estar feliz. Es mi luna de miel. Debería ser el momento más feliz de mi vida. Pero él me está castigando con el silencio solo porque me diste un regalo. Respiré hondo antes de hablar. Necesitaba elegir las palabras correctas. Necesitaba hacerla entender sin sonar como la suegra entrometida que yo probablemente parecía ser para la mitad de las personas en aquel salón. Mi amor, escúchame con atención. Si un hombre te castiga con silencio solo porque ganaste algo que te protege, ese hombre no te ama. Quiere controlarte. Y son cosas muy diferentes. La escuché llorando del otro lado de la línea, sollozos ahogados, como si estuviera intentando no hacer ruido. Mamá, acabamos de casarnos. Prometí amarlo para siempre, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Lo sé. Y tal vez mañana él despierte diferente. Tal vez él entienda. Tal vez él se dé cuenta de que lo que hice no fue contra él, fue a favor de ti. Pero si no lo entiende, si él continúa tratándote mal porque tienes algo que es tuyo, entonces sabrás exactamente quién es él en verdad. Conversamos por unos minutos más. Podía escuchar el agua de la ducha siendo apagada al fondo. «Está saliendo del baño», dijo Xochitl apurada. «Necesito colgar. Me llamas mañana o hoy, no importa la hora. ¿Está bien?» «Está bien, mamá. Te amo». «Yo también te amo, mi hija, más que a nada en este mundo». Colgamos. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé acostada mirando el techo, imaginando a mi hija en aquel cuarto de hotel, al lado de un hombre que la estaba castigando en lugar de celebrándola. Imaginando lo que doña Cristina le estaba diciendo, qué tipo de veneno estaba poniendo en su cabeza. Los días siguientes fueron torturantes. Xochitl me llamaba todos los días, pero las llamadas eran cortas y tensas. Yo notaba por su voz
que algo estaba muy mal. ¿Cómo van las cosas?, preguntaba cada vez, intentando parecer casual, pero muriendo de preocupación por dentro. Bien, mamá, todo bien. Pero su tono de voz no me convencía. Era una voz cansada, derrotada, sin vida. ¿Están disfrutando la playa? ¿Haciendo paseos? Sí, sí, todo está hermoso aquí. Pero había algo vacío en sus palabras, como si estuviera leyendo de un guión, diciendo lo que creía que yo quería escuchar. Al quinto día de la luna de miel, me llamó llorando desesperadamente. Era media tarde. Yo estaba en el trabajo, en el descanso del almuerzo. Cuando vi su nombre en la pantalla del celular, supe que algo andaba mal. Mamá, necesito contarte algo. Necesito desahogarme con alguien o voy a enloquecer. Cuéntame, hija, puedes hablar de todo. Santiago y yo tuvimos una pelea terrible anoche, la peor pelea de nuestras vidas. Apenas podía hablar entre los sollozos. Dijo que el regalo que me diste fue manipulación, que me estás poniendo en su contra desde el principio, que ninguna esposa de verdad necesita tener propiedades a su nombre, porque una esposa de verdad confía en su marido completamente. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Sentí la rabia subir como lava caliente dentro de mí. ¿Y qué le respondiste? Le dije que no era verdad, que solo me estabas protegiendo, que no tenía nada que ver con no confiar en él. Y entonces él dijo algo que me dejó helada. Se detuvo, la voz embargada. ¿Qué dijo? Dijo que si no vendo el departamento cuando volvamos y pongo el dinero en una cuenta conjunta con él, es porque no confío en él. Y si no confío, no tiene sentido estar casados. Que él va a pedir el divorcio si no lo hago. Mi sangre hirvió. Xochitl, escúchame bien. Lo que Santiago está haciendo tiene un nombre. Se llama manipulación emocional. Se llama control. Se llama abuso psicológico. Él te está haciendo sentir culpable por algo que no es tu culpa. Te está castigando por tener algo que es solo tuyo. Pero mamá, tal vez él tenga razón. Tal vez yo debería confiar más en él. Después de todo, acabamos de casarnos. Prometimos construir una vida juntos. Confiar no significa entregar todo lo que tienes, respondí con firmeza. Confiar no significa colocarte en una posición de completa vulnerabilidad. Puedes confiar en él y aún así tener algo que es solo tuyo. Una cosa no excluye la otra. De hecho, si él realmente te amara, se alegraría de que tuvieras esa seguridad. Ella lloró mucho en ese teléfono. Lloró tanto que creí que se iba a quedar sin lágrimas. Cuando colgamos, me senté en el comedor del hospital donde trabajo, mirando mi lonche que ni siquiera había tocado. No tenía apetito. Pensé en llamar a Santiago. Pensé en decirle todo lo que pensaba de él. Pensé en gritarle que mi hija no era de su propiedad. Pero no lo hice. Porque Xochitl necesitaba aprender a defenderse sola. Yo podía darle las herramientas, y se las había dado en forma de aquel departamento. Pero ella necesitaba aprender a usarlas. Ella necesitaba encontrar su propia voz. Y yo no podía hacer eso por ella, por mucho que quisiera. Xochitl y Santiago regresaron de la luna de miel el domingo siguiente. Una semana que debería haber sido mágica se había transformado en pesadilla. Fui a recogerlos al aeropuerto junto con los padres de Santiago en una tensión que podías cortar con un cuchillo. Doña Cristina ni siquiera me miró. Actuó como si yo fuera invisible, como si no existiera allí. Don Arturo, por el contrario, me saludó calurosamente con un abrazo apretado. «¿Cómo está, Raquel?» «Preocupada», respondí honestamente. No veía sentido en mentirle. «Yo también», susurró en mi oído mientras me abrazaba. «Muy preocupado». Cuando Xochitl y Santiago salieron del área de llegadas, me di cuenta inmediatamente de que algo había cambiado de forma irreversible. Caminaban separados, con al menos 2 metros de distancia entre ellos. Él iba adelante, jalando la maleta con fuerza innecesaria. Ella atrás, arrastrando su propia maleta, con el cuerpo encorvado como si cargara un peso invisible en la espalda.
Xochitl me abrazó fuerte cuando me vio. Estaba visiblemente más delgada, como si hubiera perdido 3 kilos en una semana. Tenía ojeras profundas, moradas, que el maquillaje no lograba esconder completamente. Los ojos rojos de tanto llorar. Mi amor, ¿estás bien? ¿Comiste bien esta semana? Sí, mamá, mintió sin mirarme a los ojos. Santiago no me saludó, no me miró. Actuó como si yo también fuera invisible. Fue directo al carro de sus padres sin decir una palabra. En el estacionamiento, doña Cristina se acercó a ellos con una sonrisa falsa pegada en el rostro. Hijos, vengan a cenar a casa esta noche. Necesitamos conversar sobre sus planes de verdad ahora. Sobre dónde van a vivir, cómo van a organizar las finanzas, esas cosas importantes. Santiago asintió inmediatamente, como siempre hacía con todo lo que su madre decía. Sí, mamá, vamos. Era como ver a un perro obediente respondiendo a órdenes. Pero Xochitl, para mi sorpresa y orgullo, dijo algo diferente. No, gracias, suegra. Estoy muy cansada del viaje. Quiero ir a casa a descansar, a mi casa. El énfasis que ella puso en la palabra mi no pasó desapercibido. ¿A tu casa?, preguntó doña Cristina con veneno puro en la voz. ¿Quieres decir el departamento que tu madre compró para controlarte? ¿Para destruir tu matrimonio antes incluso de que comenzara? Y entonces Xochitl hizo algo que yo jamás olvidaré por el resto de mi vida. Se enderezó como si una fuerza invisible hubiera estirado su columna. Levantó la barbilla con dignidad, miró a su suegra directamente a los ojos sin pestañear y dijo con voz firme: Estoy hablando de mi casa, la casa que está a mi nombre, la casa donde mi marido y yo vamos a vivir. Y si él tiene problema con eso, entonces tenemos problemas mucho mayores que decidir dónde cenar esta noche. El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Santiago la miró con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a una extraña en lugar de su esposa. Doña Cristina se puso morada de rabia, las venas de su cuello abultadas. Don Arturo sonrió discretamente, una sonrisa rápida que desapareció antes de que alguien más se diera cuenta. Y yo sentí que podía respirar por primera vez en días. Mi hija había encontrado su voz. Fuimos directo al departamento. Santiago condujo en silencio sepulcral, su mandíbula apretada, las manos agarradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Yo lo seguí en taxi detrás de ellos porque quería ver el departamento, quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Cuando llegamos, el edificio estaba exactamente como yo lo había dejado en la última visita 2 semanas antes. Incluso había puesto algunas flores en el balcón. Xochitl salió del carro despacio y se quedó parada frente al portón por un largo momento. Miró el edificio de 5 pisos, los árboles de la calle, el parque de enfrente. «Es hermoso, mamá», susurró con lágrimas en los ojos. «Es realmente hermoso. Y es mío». Subimos los 3 pisos por las escaleras. El elevador estaba en mantenimiento. Abrí la puerta del departamento con la llave que había guardado. El lugar estaba exactamente como yo lo había dejado. Vacío de muebles, pero limpio, oliendo a lavanda por el aromatizante que había puesto. Las ventanas abiertas, dejando entrar luz natural abundante. «Pensé que podrías decorarlo a tu manera», le expliqué mientras Xochitl recorría cada habitación. «Elegir tus propios muebles, tus propios colores, tus propias cortinas, hacer de este lugar verdaderamente tuyo, un reflejo de quién eres». Ella recorrió cada habitación con reverencia, como si estuviera en un templo sagrado. Tocó las paredes con la punta de los dedos, miró por las ventanas, imaginando la vista que tendría todas las mañanas. Abrió las llaves del baño para ver si la presión del agua era buena. Sus ojos brillaban de una forma que yo no veía hacía meses, tal vez años. Santiago, por otro lado, caminaba por el departamento con las manos en los bolsillos, examinando todo con expresión de profundo desagrado. Tocaba las cosas como si estuvieran sucias.
Miraba alrededor como si el lugar fuera un jacal, no un departamento decente. «Es pequeño», dijo finalmente, la primera cosa que dijo desde el aeropuerto. «Tiene 2 habitaciones generosas, un baño completo con regadera grande, sala amplia con balcón, cocina espaciosa», respondí controlando mi irritación. Para una pareja joven comenzando la vida, es más que suficiente. Es perfecto. Mi departamento en Higienópolis es el doble de este tamaño. Tiene 2 lugares de estacionamiento, alberca, sauna, gimnasio. Esta es la casa de ella, no un departamento rentado que puedes dejar cuando te canses, le rebatí. Es propiedad, es inversión, es seguridad. Él me miró con odio puro en los ojos, un odio que me asustó por su intensidad. No es la casa de ella, es de Xochitl. Te aseguraste de eso muy bien, ¿no es así? Garantizaste que yo no tuviera ningún derecho sobre nada. Exactamente, respondí sin desviar la mirada. Exactamente eso. La tensión en el aire era tan densa que se podía sentir físicamente. Xochitl se quedó entre nosotros dos, claramente incómoda. «Mamá, Santiago, por favor, no quiero peleas, estoy cansada». Decidí que era hora de irme. Ellos necesitaban conversar a solas. Pero antes de salir, dejé un sobre en la barra de la cocina. Dentro había 3,000 pesos en efectivo y una lista de tiendas de muebles con buenos precios. «Para que comiencen», expliqué. «No es mucho, pero alcanza para comprar lo esencial». Xochitl me abrazó en la puerta. «Gracias por todo, mamá, por todo de verdad». Estaba llorando de nuevo. Todavía no puedo creer que esto sea real, que tengo un lugar que es solo mío. Créelo, mi hija, y nunca dejes que nadie te lo quite, por nada en este mundo. En el taxi de vuelta a casa me quedé pensando en todo lo que aún estaba por venir. La luna de miel había sido un desastre. El matrimonio estaba comenzando con el pie izquierdo. Pero al menos Xochitl tenía el departamento. Tenía una base sólida. Tenía a dónde correr si lo necesitaba. Y yo estaba segura de que lo iba a necesitar. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Xochitl rara vez me llamaba, y cuando lo hacía, su voz sonaba apagada, distante, como si estuviera hablando bajo el agua. «¿Cómo van las cosas?», preguntaba siempre, intentando sonar casual, pero fallando miserablemente. «¿Compraron muebles?». «Algunos. Santiago insiste en que todo tiene que ser de marca cara. Dice que no puede vivir con muebles comunes, que las personas van a juzgar. Pero no tenemos dinero para muebles de diseñador. ¿Y tú? ¿Qué opinas?». «Creo que deberíamos comprar lo que cabe en nuestro presupuesto». Pero él no me escucha. Dice que yo no entiendo de estilo, que vengo de una familia sencilla y no sé lo que es calidad. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. «Xochitl, este es tu departamento. Tienes derecho a decidir lo que entra en él». «Lo sé, mamá. Pero es más difícil en la práctica de lo que parece». Un viernes por la tarde, 2 semanas después de volver de la luna de miel, decidí visitarlo sin avisar. Necesitaba ver con mis propios ojos cómo estaba mi hija en realidad. Llevé una olla grande de pollo en mole que había hecho el día anterior, su plato favorito desde niña. También llevé bolillos frescos y un pastel de zanahoria con cubierta de chocolate. Toqué el timbre varias veces antes de que Xochitl abriera. Cuando abrió la puerta, me quedé impactada con lo que vi. Estaba irreconocible. Cabello atado en una coleta desarreglada, con mechones saliendo por todos lados. Vestía una sudadera vieja y demasiado grande, probablemente de Santiago, pantalón de pijama con manchas, pero lo que más me alarmó fueron sus ojos. Estaban rojos, hinchados, con ojeras aún más profundas que en el aeropuerto. «Hija, ¿qué pasó? ¿Estás enferma?». «Nada, mamá, solo estoy cansada». Ella ni siquiera intentó hacer que la mentira sonara convincente. «No me mientas. Soy tu madre. Sé cuando estás mintiendo desde que tenías 3 años de edad». Ella miró hacia atrás, dentro del departamento, verificando si estaba sola, y entonces bajó la voz a un susurro.
Santiago no está aquí. Se fue a casa de sus padres anoche y todavía no ha vuelto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi corazón estaba acelerado. Peleamos de nuevo, sobre el departamento, sobre dinero, sobre todo. Dijo que no aguanta más vivir aquí, que este lugar es demasiado pequeño, que se siente sofocado. Dijo que se va a quedar en casa de sus padres hasta que yo entre en razón y acepte vender. ¿Y tú? ¿Vas a aceptar? Ella no respondió. Apenas comenzó a llorar allí en la puerta. Entré, cerré la puerta detrás de mí y la abracé fuerte. No vas a vender ese departamento. ¿Me estás escuchando? Por nada en este mundo. Entramos. El departamento ya tenía algunos muebles. Un sofá gris en la sala que parecía incómodo y caro. Una mesa de comedor de vidrio fría y sin personalidad. Una televisión enorme en la pared. Todo muy impersonal, sin vida, sin alma. Parecía un mostrador de tienda de muebles, no un hogar. ¿Dónde están tus cosas?, pregunté mirando alrededor. ¿Tus libros que siempre amaste? ¿Tus plantas que llenaban la casa cuando vivías conmigo? ¿Esas almohadas coloridas bordadas que tu abuela hizo? ¿Las fotos de la familia? Santiago dijo que no combinan con el estilo del departamento, que él quiere un visual moderno y minimalista, que mis cosas son muy nacas. Ella dijo la palabra con tanto pesar que me partió el corazón. ¿Nacas? ¿Tus cosas son nacas? Sentí la rabia subir. Xochitl, escucha lo que estoy diciendo. Este es tu departamento, tuyo. Está a tu nombre. Si quieres llenarlo de plantas, almohadas, fotos, perros, lo que sea, puedes. Nadie puede impedírtelo. Nadie. Pero vivimos juntos, mamá. Necesito considerar lo que él quiere también. Considerar no significa ignorar completamente tus deseos y tu personalidad. Considerar significa llegar a un acuerdo, a un punto medio. Significa que a veces las cosas son a tu manera, a veces a la suya. No siempre a su manera mientras tú desapareces. Calentamos la comida en la cocina. La cocina al menos tenía algunos utensilios y parecía más usada. Había ollas colgadas, especias organizadas, un recipiente con cucharas de madera. Al menos aquí me deja hacer lo que quiero, dijo Xochitl con una sonrisa triste e irónica. Él dice que la cocina es territorio femenino, que no le importa cómo lo organizo porque él ni siquiera entra aquí. Qué generoso de su parte. No pude evitar el sarcasmo pesado. Comimos juntas en la mesa del comedor fría e incómoda. El pollo en mole estaba bueno, calentito, sazonado de la forma que a ella le gustaba. Pero Xochitl apenas comió. Revolvió la comida en el plato, comió algunos bocados por educación, pero yo veía que no tenía apetito. «Te extraño, mamá», dijo ella de repente, la voz embargada. «Extraño vivir contigo, extraño nuestras conversaciones en la cocina de madrugada, extraño que me hagas el cabello antes de dormir como hacías cuando era niña. Extraño sentirme segura». Sostuve su mano sobre la mesa. «Yo también te extraño todos los días, mi amor. La casa se siente tan vacía sin ti, pero esta es tu vida ahora, tu matrimonio. Tienes que hacer que funcione, tienes que intentarlo». «¿Y si no funciona?». La pregunta salió en un susurro desesperado. «¿Y si cometí un error terrible?». La pregunta se quedó flotando en el aire entre nosotras, pesada y aterradora. «Entonces tienes opciones. Este departamento, tu formación en administración, tus habilidades, tu empleo. No estás atrapada, no estás dependiendo de su buena voluntad para tener dónde dormir». Ella asintió lentamente, pero yo veía en sus ojos que no lo creía totalmente. Aún no. Santiago llegó alrededor de las 7 de la noche. Entró por la puerta con aquella actitud arrogante que se estaba volviendo su marca registrada. Cuando me vio, su expresión se puso aún peor. «Raquel», me saludó sin sonreír, mi nombre sonando como una maldición en su boca. «No sabía que vendrías. Nadie me avisó que tendríamos visitas».
Traje comida para ustedes, comida de verdad, hecha con amor. Ya comí en casa de mis padres, comida de verdad, comida preparada por una cocinera profesional que sabe hacer platos sofisticados, no este tipo de comida sencilla de pobre. La implicación era clara como el agua y cruel como un latigazo. Mi comida casera no era lo suficientemente buena. Yo no era lo suficientemente buena. Xochitl y todo lo que venía de ella no eran lo suficientemente buenos. Me levanté y comencé a recoger los platos tranquilamente, controlando cada movimiento para no hacer nada brusco. Bien, voy a dejarlos descansar, voy a dejarlos conversar. Xochitl me acompañó hasta la puerta. Cuando Santiago no podía escucharnos porque se había ido al cuarto, susurré rápido: si me necesitas, llámame. A cualquier hora del día o de la noche, no importa la hora. ¿Me estás escuchando? Está bien, mamá, te amo. Yo también te amo más que a nada en este mundo. En el taxi de vuelta a casa, lloré. Lloré porque mi hija estaba sufriendo y yo no podía hacer nada más que haberle dado aquel departamento. Lloré porque veía a mi niña desapareciendo poco a poco, siendo borrada por un hombre que debería amarla, pero solo quería controlarla. Lloré porque sabía que las cosas iban a empeorar mucho antes de mejorar. Las semanas se transformaron en meses de silencio creciente. Xochitl seguía llamándome, pero cada vez menos frecuente. Cuando conversábamos, era siempre la misma letanía. Todo está bien, mamá. No te preocupes por mí. Pero yo estaba preocupada todo el tiempo. La preocupación me consumía, me robaba el sueño, me quitaba el apetito. Una mañana de sábado, 4 meses después de la boda, mi teléfono sonó. Era don Arturo, padre de Santiago. Me sorprendió. Él nunca me había llamado antes. Raquel, necesito hablar contigo, es urgente. Dígame, ¿sucedió algo? Mi corazón se disparó. No por teléfono. ¿Podemos vernos hoy? Es sobre Santiago y Xochitl. Acordamos en un café pequeño en la colonia Condesa, lejos de donde cualquiera de la familia pudiera vernos. Llegué primero, nerviosa, pidiendo un café que se quedó enfriando en la mesa. Don Arturo llegó 15 minutos después. Parecía haber envejecido 10 años desde la boda, más delgado, más encorvado, con más canas. Gracias por venir, dijo él sentándose pesadamente. No sabía con quién más hablar. No sé qué hacer. ¿Qué pasó? Él suspiró hondo, un suspiro que parecía venir del fondo del alma. Estoy preocupado por mi hijo, por lo que se está convirtiendo, o mejor dicho, por lo que siempre fue y yo fingí no ver. Contó que Santiago había llegado a casa de sus padres la noche anterior, furioso, diciendo que Xochitl era imposible de tratar, que ella no lo respetaba, que ella era terca, que ella no sabía ser una buena esposa. Que todo sería diferente si ella simplemente vendiera aquel departamento y depositara el dinero en una cuenta conjunta. Mi esposa, por supuesto, estuvo de acuerdo con todo, continuó don Arturo con amargura. Estuvo alimentando esa rabia de él, diciendo que Xochitl es rebelde, que usted la echó a perder, que ustedes dos están conspirando contra él. Es un absurdo, pero ella lo cree. ¿Y usted? ¿Qué piensa? Él me miró con ojos cansados, derrotados. Creo que mi hijo se convirtió exactamente en lo que mi esposa quería que fuera. Un hombre que cree que el mundo gira alrededor de él, que las mujeres existen para servirle, que el matrimonio es sobre control, no sobre colaboración. Contó también sobre su hija mayor, Gabriela, a quien yo había visto solo de pasada en la boda. Ella estaba en un matrimonio infeliz desde hacía 15 años. El marido la controlaba, revisaba sus llamadas, limitaba su dinero, la aislaba de la familia. Y yo no hice nada, admitió con lágrimas en los ojos. Me quedé en silencio. Dejé que mi esposa dijera que era normal, que el matrimonio era así. Fui cobarde. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque no quiero que Xochitl sufra lo mismo. Porque vi lo que usted hizo en la boda, el departamento que le dio,
y me di cuenta de que usted es una madre mucho más valiente de lo que yo jamás fui como padre. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esté atenta a ella. No deje que Santiago la convenza de vender aquel departamento, porque si él logra eso, si él logra quitarle la única cosa que es solo de ella, él va a tener control total. Y entonces ya no habrá salida. Salimos de aquel café con un acuerdo tácito. Él iba a intentar hablar con su hijo, aunque dudaba que sirviera de algo. Yo iba a continuar apoyando a Xochitl, dándole fuerza para resistir. 2 días después, un lunes por la noche, Xochitl me llamó. Ya pasaban de las 11. Yo estaba casi dormida. «Mamá, ¿puedes venir aquí? Por favor». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Solo ven, por favor. Te necesito». Su voz estaba extraña. No era exactamente pánico, pero había algo mal. Tomé un taxi inmediatamente. Ni siquiera me cambié de ropa, fui en pijama con un abrigo encima. Cuando llegué al departamento, la puerta estaba sin llave. Entré llamando. «Xochitl, ¿dónde estás?» La encontré sentada en el suelo de la sala, recargada en el sofá, abrazando sus rodillas. Estaba temblando. «Hija». Corrí hacia ella y la abracé. «¿Qué pasó?» «Me encerró, mamá. Santiago me encerró en el cuarto por 3 horas porque le dije que no iba a vender el departamento». Mi sangre se congeló completamente. Sentí como si alguien hubiera tirado agua helada en mis venas. «¿Qué? ¿Cómo que te encerró?» Ella contó entre sollozos. Habían discutido de nuevo sobre el departamento. Santiago quería vender, comprar algo más grande con el nombre de los dos. Xochitl se rehusó. La discusión se calentó. Él la empujó hacia el cuarto, no con fuerza, pero la empujó, y cerró la puerta con llave por fuera. Ella se quedó golpeando, gritando. Él no abrió. Solo después de 3 horas, cuando se calmó, la destrancó. «Esto es privación ilegal de la libertad», le dije intentando mantener la voz calmada pero fallando. «Lo sabes, ¿verdad? Es un delito. Puedes denunciarlo». «Lo sé, pero no puedo hacer eso. El escándalo, su familia». «¿Qué va a pensar la gente?» «Xochitl, él te encerró en un cuarto. Eso no es normal. Eso no es amor». «Lo sé, mamá. Por eso te llamé. Porque necesito salir de aquí. Necesito pensar lejos de él». Ayudé a hacer una maleta. Ropa, productos de higiene, documentos importantes. Y principalmente los papeles del departamento que aún estaban guardados en un cajón. Cuando estábamos casi terminando de empacar, escuchamos la llave en la cerradura. Santiago. Había ido a dar una vuelta para calmarse y estaba regresando. Entró y nos vio con la maleta. «¿A dónde van?» «Voy a quedarme unos días en casa de mi madre», respondió Xochitl con voz sorprendentemente firme. «Tú no vas a ningún lado. Eres mi esposa. Tu lugar es aquí conmigo». «Esposa no es propiedad», le rebatí poniéndome entre él y ella instintivamente. «Y tú cruzaste una línea inaceptable hoy cuando la encerraste en un cuarto». «Eso no fue nada. Yo solo necesitaba que ella se calmara. Que dejara de ser terca. Tú la privaste de su libertad. Eso tiene nombre. Se llama delito». Él dio un paso adelante, amenazador. Por primera vez tuve miedo físico de él, miedo de lo que podría hacer. «Sal de mi casa. Esta no es tu casa, es de Xochitl, y ella está saliendo conmigo ahora». Sostuve la mano de Xochitl y comenzamos a caminar hacia la puerta. Santiago se quedó parado en medio de la sala, los puños cerrados, la respiración pesada. «Se van a arrepentir de esto. Ambas. Mi familia tiene abogados, los mejores abogados. Vamos a demandarlas. Voy a quitarle ese departamento a ella. Voy a probar que fue dado de mala fe para destruir nuestro matrimonio». «Buena suerte intentándolo», respondí sin mirar hacia atrás. «Todo fue hecho legalmente. Todo está documentado, y ahora tenemos una cosa más documentada. Tú encerrando a tu esposa en un cuarto contra su voluntad». Salimos. Bajamos las escaleras corriendo, como si estuviéramos huyendo de un incendio. Solo respiramos aliviadas cuando estábamos dentro del taxi, alejándonos del edificio.
Xochitl se quedó en mi casa por una semana entera. Durante ese tiempo, buscamos una abogada especializada en derecho familiar y casos de violencia doméstica. La doctora Mónica era una mujer de unos 40 años, cabello corto, mirada directa y firme que inspiraba confianza inmediatamente. Le contamos todo. Desde la boda hasta el uniforme de sirvienta, desde el departamento que le di de regalo, desde las discusiones constantes, y finalmente del día en que él la encerró. Ella anotó todo meticulosamente sin interrumpirnos ni una sola vez. Cuando terminamos, levantó los ojos y miró directamente a Xochitl. Usted tiene un caso muy claro: violencia psicológica, privación ilegal de la libertad, control coercitivo. Podemos pedir el divorcio y una orden de restricción para que él no se acerque a usted. ¿Una orden de restricción? Xochitl parecía asustada con la seriedad de eso. ¿No es una exageración? No es una exageración cuando él ya demostró que puede encerrarla contra su voluntad. Hoy fue un cuarto. Mañana puede ser peor, mucho peor. No podemos arriesgarnos. Pero él es mi marido. Nos casamos hace solo 4 meses. Y en 4 meses él ya la aisló de sus amigas, la criticó constantemente, intentó forzarla a vender su única propiedad y la encerró en un cuarto. La abogada habló con gentileza pero firmeza. Xochitl, esto no va a mejorar. Hombres así no cambian, solo empeoran gradualmente. Salimos del despacho con una pila de documentos. Solicitud de divorcio. Petición de orden de restricción temporal. Petición de pensión alimenticia en caso de que Xochitl estuviera embarazada. Todo muy serio, muy real, muy aterrador. Xochitl estaba pálida como un papel. No sé si puedo hacer esto, mamá. Todo es tan definitivo, tan permanente. Puedes hacerlo, y lo harás, porque mereces más que eso. Mereces a alguien que te ame de verdad, no a alguien que quiere controlarte. Pero yo sabía que la decisión tenía que ser de ella. Yo no podía forzarla, no podía decidir por ella. Solo podía estar a su lado, apoyándola, esperando que ella encontrara fuerzas. Aquella noche, acostadas en mi cama como cuando ella era pequeña y tenía pesadillas, Xochitl finalmente habló. Voy a firmar los papeles mañana. Voy a pedir el divorcio. ¿Estás segura? No, pero es lo correcto. Por mí, por mi futuro, por la mujer que quiero ser. Y allí, en aquel momento, yo supe que mi hija, finalmente, había encontrado su fuerza. Que el departamento que yo le había dado no era solo un lugar para vivir. Era el símbolo de su libertad. Era la prueba física de que ella siempre tendría opciones. Y ahora, finalmente, ella estaba lista para usar esas opciones. Al día siguiente, firmamos todos los papeles en el despacho de la abogada. La mano de Xochitl tembló cuando firmó su nombre en la solicitud de divorcio, pero firmó. Cada firma era un acto de valor, cada página volteada era un paso hacia la libertad. La abogada protocolizó todo en el juzgado aquella misma tarde. Santiago sería notificado en 3 días. «Prepárense», avisó la doctora Mónica. «Cuando él reciba la notificación, va a reaccionar. Y probablemente no va a ser una buena reacción. Hombres como él odian perder el control». Ella tenía razón. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Santiago. Ni siquiera contesté. Llamó 5, 10, 15 veces. Luego comenzaron los mensajes. «Dile a Xochitl que me llame inmediatamente. Está cometiendo el mayor error de su vida. Mi familia va a destruirlas a las 2 en la justicia». Xochitl también estaba recibiendo llamadas y mensajes. Cientos de ellos. Algunos de Santiago, otros de doña Cristina, otros de amigos de la pareja. «Por favor, vuelve a casa. No le hagas esto. Piensa en la familia. Piensa en lo que Dios va a pensar. Como si Dios aprobara encerrar a alguien en un cuarto». 3 días después de la notificación, Santiago apareció en mi edificio. El portero me llamó. «Señora Raquel, hay un joven aquí diciendo que es su yerno. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». «No lo deje subir, por favor. Si insiste, llame a la policía». Él insistió.
Se quedó gritando en el interfono. El portero tuvo que llamar a seguridad para retirarlo. Aquella noche, Xochitl lloró. «Mamá, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Parece tan desesperado, tan arrepentido». Está desesperado por perder el control, no por perderte a ti. Si él realmente te amara, nunca te habría tratado de esa manera. Una semana después, recibimos una propuesta formal de la familia Rulfo a través de abogados. Si Xochitl desistía del divorcio y volvía con Santiago, don Arturo compraría un departamento más grande para ellos, a nombre solo de ella. Un departamento de 3 habitaciones en Las Lomas. Un soborno disfrazado de regalo. «Están intentando comprarte», le expliqué. «Intentando sobornarte para que vuelvas. Eso te dice todo sobre el tipo de familia que son». Xochitl leyó la propuesta varias veces. Por un momento pensé que iba a aceptar, pero entonces rasgó el papel a la mitad. «No quiero nada de ellos. Tengo mi departamento, el departamento que me diste porque me amas, no porque quieres controlarme». En los meses siguientes, el proceso de divorcio siguió despacio. La familia Rulfo contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar. Intentaron pintar a Xochitl como una esposa inestable, como alguien que había sido manipulada por su madre, como una persona que abandonó el matrimonio sin motivo. Pero nosotras teníamos pruebas, mensajes de texto amenazantes, testigos del día en que él la encerró. El testimonio del portero sobre el día en que Santiago apareció gritando. Y teníamos el testimonio de don Arturo. Él testificó a favor de Xochitl, contra su propio hijo. Fue una de las cosas más valientes que vi a alguien hacer. «Mi hijo está equivocado», dijo él en el testimonio formal ante el juez. «Fue criado para ser mimado y egoísta. Mi esposa lo echó a perder y yo no tuve el valor de corregirlo. Xochitl merece algo mejor. Ella y cualquier futuro hijo que puedan tener». Doña Cristina casi se desmaya cuando escuchó a su marido decir aquello. Salió de la sala de audiencia gritando, haciendo un escándalo, pero no importaba. La verdad estaba siendo dicha finalmente. El divorcio fue concedido 1 año y medio después. Xochitl se quedó con el departamento, como si hubiera alguna duda. Santiago tendría que pagar pensión si hubieran tenido hijos, pero como no los tenían, él no pagaría nada. También tuvo que pagar los costos del proceso porque fue considerado culpable de la disolución del matrimonio. El día en que salió la sentencia final, Xochitl y yo fuimos al departamento. Su departamento. Estaba exactamente como lo habíamos dejado, pero ahora parecía diferente. Parecía más ligero, como si un peso hubiera sido removido. «Es mío», dijo ella caminando por las habitaciones. «Realmente mío, solo mío, para siempre». «Para siempre», repetí. En los meses siguientes, Xochitl comenzó a transformar el departamento. Compró almohadas coloridas, lo llenó de plantas, puso fotos de la familia en las paredes, pintó una pared de la sala de amarillo vibrante. Cambió el sofá frío y caro por uno más cómodo y acogedor. Transformó aquel espacio impersonal en un hogar de verdad, un hogar de ella. También volvió a ver a sus amigas. Retomó pasatiempos que había abandonado. Comenzó a tomar clases de baile. Conoció a otras mujeres que habían pasado por divorcios difíciles. Formaron un grupo de apoyo. Se encontraban toda la semana para conversar, llorar, reír, fortalecerse mutuamente, y profesionalmente ella floreció. Recibió un ascenso en el trabajo, luego otro. En 3 años era gerente de proyectos, ganando más de lo que Santiago jamás había ganado. «¿Sabes cuál es la mejor parte?», me dijo un día. «Es darme cuenta de que siempre tuve esta fuerza dentro de mí. Solo necesitaba un lugar seguro para encontrarla, y ese lugar fue el departamento que me diste». 5 años después del divorcio, Xochitl conoció a alguien. Ricardo, un profesor de música, divorciado, padre de un niño de 6 años. Se conocieron en un parque donde Xochitl había comenzado a hacer caminatas los domingos. Me mostré escéptica al principio, por supuesto. Después de Santiago, yo desconfiaba de cualquier hombre que se acercara a mi hija.
Mamá, él es diferente, me garantizó Xochitl. Me respeta, me escucha, no intenta cambiarme ni controlarme. Cuando descubrió lo del departamento, ¿sabes qué dijo? ¿Qué? Dijo que se alegró de que yo tuviera algo que es solo mío. Dijo que le parece saludable. Que él también tiene su propio departamento y pretende mantenerlo así, incluso si nos casamos un día. Observé su relación durante meses con atención de halcón, buscando señales, buscando banderas rojas. Pero Ricardo era exactamente como Xochitl lo describía. Amable sin ser sofocante, apoyo sin ser controlador, presente sin ser posesivo, respetaba sus límites, la incluía en las decisiones, no intentaba apresurar nada. 2 años después de comenzar a salir, se casaron. Pero esta vez fue completamente diferente. La ceremonia fue pequeña e íntima en el parque donde se conocieron. Solo familia cercana y amigos queridos. No hubo regalos humillantes, no hubo suegra tóxica, solo hubo amor, respeto y celebración genuina. En la cena después de la ceremonia, hice un brindis emocionado. A mi hija Xochitl, la mujer más fuerte que conozco, que pasó por el fuego y salió más brillante del otro lado. Que aprendió que su fuerza no viene de tener un hombre al lado, sino de saber quién es ella con o sin él. Que construyó un hogar que es de ella, una vida que es de ella, una identidad que es de ella. Estoy infinitamente orgullosa de la mujer en la que te convertiste. Xochitl lloró y me abrazó fuerte. Nada de esto sería posible sin ti, mamá, sin aquel departamento. Aquel departamento me salvó. Literalmente me salvó. Ricardo también me abrazó. Gracias por amar a su hija lo suficiente para protegerla. Voy a pasar el resto de mi vida intentando ser digno de ella. Hoy, 8 años después de aquel matrimonio desastroso con Santiago, Xochitl está más feliz que nunca. Ella y Ricardo viven cada uno en su departamento, pero pasan la mitad del tiempo en casa del otro. Tienen una relación saludable, equilibrada, donde ambos mantienen su independencia, pero eligen estar juntos. El departamento que le di sigue siendo su refugio. Su puerto seguro, el lugar a donde va cuando necesita soledad, reflexión, reconectarse consigo misma, y ella nunca, jamás consideró venderlo. Este departamento vale más que cualquier dinero, dice siempre. Es el recuerdo físico de que siempre tengo opciones, de que nunca estoy atrapada. En cuanto a Santiago, escuché que se casó nuevamente. 2 veces, de hecho, y los 2 matrimonios duraron menos de 2 años cada uno. Cada mujer eventualmente se dio cuenta de quién era él en realidad, y se fue. La última exesposa de él me buscó a través de amigas en común. Quería saber si yo podría ayudarla con el nombre de mi abogada. Le di toda la información, y eché porras por ella, así como eché porras por mi hija. Doña Cristina aún culpa a todos menos a su hijo. Esparce a quien quiera escuchar que Xochitl fue quien destruyó el matrimonio, que yo manipulé todo, que fuimos nosotras las villanas de la historia. Pero menos personas la escuchan ahora. Incluso sus amigas más cercanas ya se dieron cuenta del patrón. Don Arturo falleció hace 2 años de cáncer. Antes de morir, pidió ver a Xochitl una última vez. Ella fue, llevando flores. Gracias. Fueron prácticamente sus últimas palabras. Gracias por tener el valor de irte, por ser el ejemplo que mi hija necesitaba ver, por ser más fuerte de lo que yo jamás fui. Xochitl lloró mucho en su funeral. No por Santiago, que estaba allí de traje negro fingiendo tristeza, sino por el padre de él, por el hombre bueno que quedó atrapado en un matrimonio infeliz por cobardía, que crió hijos problemáticos por miedo a confrontar a su esposa, pero que al final encontró valor para hacer lo correcto. Hoy, mientras escribo esta historia, tengo 68 años. Cabello completamente canoso ahora. Arrugas que no estaban allí hace 8 años. Pero cuando me miro en el espejo, veo a una mujer que marcó la diferencia. Una mujer que cambió el curso de la vida de su hija.
y eso no tiene precio. Xochitl tiene 34 años ahora. Es una ejecutiva exitosa. Tiene una cuenta de ahorros robusta, inversiones. Y todavía tiene aquel departamento, siempre aquel departamento, que representa mucho más que metros cuadrados de concreto. Representa libertad, representa opciones, representa amor incondicional de madre. A veces pienso en aquella noche en el salón de fiestas, en el uniforme de sirvienta que doña Cristina dio, en la cara de Santiago cuando dijo, «Perfecto, ella va a necesitar esto». Y entonces pienso en su cara cuando Xochitl leyó la escritura del departamento, cuando él se dio cuenta de que acababa de perder todo el control que creía que tendría. Y no me arrepiento de nada, ni un segundo, cada centavo ahorrado, cada turno extra trabajado, cada joya vendida, cada sacrificio valió la pena. Porque mi hija es libre, porque mi hija es dueña de su propia vida, porque mi hija aprendió que vale más que cualquier uniforme de sirvienta. Recientemente, Xochitl me contó que está pensando en comprar un segundo departamento, como inversión, y que quiere ponerlo a nombre de alguna sobrina o prima que lo necesite un día. Quiero hacer por otra mujer lo que tú hiciste por mí, explicó. Quiero darle a alguien la misma oportunidad que tú me diste. Lloré cuando escuché eso. Lloré porque me di cuenta de que no solo había salvado a mi hija, había iniciado un legado de madres protegiendo a sus hijas, de mujeres dándoles a otras mujeres las herramientas para ser libres. Y ese legado va a continuar. Para todas las madres escuchando esta historia, protejan a sus hijas, no solo con palabras y consejos, sino con acciones concretas, un departamento, una cuenta bancaria, una formación profesional, algo que sea solo de ella, algo que nadie pueda quitarle. Porque el mundo sigue siendo difícil para las mujeres. Todavía hay muchos Santiagos por ahí, muchas doñas Cristinas, muchas familias que ven a las mujeres como propiedad. Y para todas las hijas, merecen respeto, merecen ser escuchadas, merecen tener voz en las decisiones que afectan sus vidas. Nunca dejen que nadie las haga sentir pequeñas. Nunca acepten menos de lo que merecen. Nunca se pongan el uniforme de sirvienta que alguien intenta darles, sea literal o figurativo. Y si están en una relación donde se sienten controladas, minimizadas, aprisionadas, váyanse. Sé que es difícil, sé que da miedo, sé que temen al juicio, a la familia, a la sociedad, pero su vida y su libertad valen más que cualquier opinión ajena. Aquel uniforme de sirvienta que doña Cristina dio todavía existe. Xochitl lo guardó en una caja en el fondo del closet del departamento. ¿Por qué todavía lo tienes?, le pregunté una vez. Como recordatorio, respondió. Cada vez que lo miro, recuerdo quién no quiero ser. Recuerdo cómo se sentía ser pequeña. Recuerdo el momento en que me diste la escritura y todo cambió. Es mi recordatorio de nunca más aceptar ser tratada así. El departamento donde todo comenzó sigue siendo su santuario. Lo decoró y redecoró varias veces a lo largo de los años. Ahora tiene plantas en cada rincón, estanterías llenas de libros, fotos de momentos felices en las paredes. Un pequeño balcón con sillas cómodas donde toma café todas las mañanas. Es un reflejo perfecto de quien ella es. Aún casada con Ricardo, ¿nunca quisiste vivir juntos?, le pregunté una vez. No lo necesitamos, respondió ella. Nuestra relación funciona así. Tenemos nuestros espacios, nos visitamos, pasamos tiempo juntos porque queremos, no porque lo necesitemos. Y cuando necesito soledad, vengo a mi departamento, mi refugio, mi lugar sagrado. Ricardo lo entiende completamente. De hecho, él tiene el mismo arreglo, su propio espacio que mantiene independiente. Es más saludable así, me explicó una vez. Somos dos personas completas que eligen estar juntas, no dos mitades desesperadas buscando completitud. Esto es amor maduro, amor saludable.
muy diferente de lo que Santiago ofrecía, que era control disfrazado de amor, posesividad pintada como cuidado, prisión vendida como protección. Mi hermana Irene, que inspiró todo esto con su propia historia trágica, finalmente reconstruyó su vida también. A los 53 años volvió a trabajar, juntó dinero, y el año pasado compró su propio departamento pequeño. Nunca más voy a depender de nadie, me dijo el día que firmó la escritura. Y así el ciclo continúa. Mujeres aprendiendo, mujeres fortaleciéndose, mujeres liberándose, una a la vez, un departamento a la vez, una historia a la vez. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, debes saber que no estás sola. Hay miles, millones de mujeres pasando por lo mismo, enfrentando maridos controladores, suegras tóxicas, familias que quieren minimizarlas. Pero también hay salida. Siempre la hay. A veces viene en forma de un departamento, como fue para Xochitl. A veces en forma de un empleo que te da independencia financiera. A veces solo en forma de valor para dar el primer paso. Pero existe. La salida existe. Solo tienes que creer que mereces encontrarla. Tengo 68 años ahora. Me duelen las rodillas cuando llueve. Mis manos tienen artritis. Mi vista ya no es tan buena. Pero cuando miro a mi hija, cuando veo a la mujer fuerte e independiente en la que se convirtió, sé que viví bien. Sé que hice la diferencia. Sé que mi vida tuvo propósito. Y cuando Xochitl me mira, veo gratitud en sus ojos. Veo amor, veo respeto, pero sobre todo, veo libertad. Y no hay regalo más grande que una madre pueda darle a una hija que la libertad para ser quien realmente es. Así que eso es todo. Esta es mi historia completa. La historia de cómo un uniforme de sirvienta y un departamento lo cambiaron todo. La historia de cómo el amor de madre puede ser tanto escudo como espada. La historia de cómo una mujer de 60 años que trabajó turnos dobles, vendió sus joyas y ahorró cada centavo, salvó a su hija de un futuro de sumisión y control. Si estás escuchando esto, espero que esta historia plante una semilla. Una semilla de valor si eres una mujer en una mala relación. Una semilla de acción si eres una madre con una hija a punto de casarse. Una semilla de conciencia si eres un hombre que necesita repensar cómo trata a las mujeres en su vida. El mundo está cambiando, lentamente, pero lo está. Cada historia como la nuestra contribuye un poco. Cada mujer que sale de una relación abusiva inspira a otra. Cada madre que protege a una hija enseña a otras madres. Cada hombre que verdaderamente respeta a su pareja les muestra a los demás hombres cómo debe ser. Y tal vez, solo tal vez, llegará un día en que historias como la mía ya no sean necesarias. Un día en que ninguna suegra dé uniforme de sirvienta como regalo de bodas. Un día en que ninguna hija necesite un departamento secreto para sentirse segura. Un día en que todas las mujeres sean tratadas como iguales, no como propiedad. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Y no olvides hacerte miembro para acceder a videos exclusivos que no publico aquí. Nos vemos allí.